Muy buenas tardes para cada uno de ustedes. Les doy nuevamente la bienvenida a nuestro canal de YouTube Encuentros con el Señor, Dios habla hoy. Y como cada domingo, mi deseo, mi oración es que en este domingo usted pueda tener un encuentro con Dios. Y que en ese encuentro usted pueda llegar a ser una bendición para su familia. Porque mire, ya estamos en el mes de mayo. Para mí, por lo menos, el mes de mayo siempre tiene una referencia a la familia, quizás porque ahí estamos celebrando el Día de la Madre. Así que mi anhelo es que usted y toda su familia puedan tener un encuentro con el Señor. Un encuentro que transforme. Hoy en día seguimos todavía con la inquietud acerca de la pandemia del COVID-19. La vacuna cada vez está llegando a más personas. Sin embargo, hemos estado tan enfocados en lo que sucede con la pandemia y con las pérdidas de la pandemia, que hemos estado dejando de lado algo muy importante: la familia, nuestra familia, su familia. Este tiempo de encierro ha sacado en muchos de nosotros lo peor que hay dentro. Y en el núcleo de la familia, donde hemos convivido durante tanto tiempo, o por lo menos convivimos el año pasado con tanta intimidad, muchas de las relaciones familiares se rompieron. Hay muchas familias que están contaminadas por la decepción, por el engaño, por la mentira, por el enojo, la ira, por la violencia. Y sin embargo, eso no está siendo todavía un enfoque en el cual estemos invirtiendo nuestros esfuerzos para erradicar ese virus, el virus de la enfermedad en nuestra familia. Por eso en este domingo, creo que es muy bueno que usted y yo podamos entender algo que Dios tiene para usted y para mí. Algo con lo cual usted y yo tendríamos el poder extraordinario para hacer lo que todos deseamos, o por lo menos lo que todos necesitamos. Salva a tu familia. Eso es lo que necesitamos. Salvar a nuestras familias de la destrucción, de la inmoralidad, de las ideologías que tratan de desbaratar el diseño divino. Porque la familia fue diseñada por Dios. Por eso en este domingo quiere compartir. Le voy a leer una porción de la palabra, pero quiero iniciar con un solo verso. Un verso que para muchas personas ha sido una promesa de la cual se han asido, se han agarrado para poder enfrentar la situación que su familia vive, con la esperanza de que su familia sea salva. Porque sabe que el enfoque del mensaje de hoy está en una promesa que Dios hace, pero en la participación que usted y yo tenemos en esa promesa. Porque el mensaje completo es: salva tu familia creyendo. Porque vamos a descubrir que es la única forma de ser un instrumento de salvación para nuestro hogar. Que creamos en aquel que tiene poder, no solo para formar y diseñar la familia, sino para mantenerla viva, sana, fortalecida. Es Dios. Por eso quiero comenzar leyendo el versículo 31 del capítulo 16 del libro de los Hechos. Y está tan sencillo que espero que si usted no se lo sabe aún de memoria, a lo largo de este mensaje usted pueda aprenderlo. Dice así: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué le parece si lo repetimos? Repítalo conmigo ahí desde su hogar. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Piensa en esa promesa. ¿No le parece hermosa? ¿No le parece maravillosa? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De alguna manera maravillosa nos damos cuenta que cuando Cristo llega a la vida de una persona y empieza a habitar en esa vida, entonces de una manera natural lo que sigue es que Él sea el inicio, o ella sea el inicio de la salvación del resto de la familia. Pero es aquí donde necesitamos comprender qué es lo que implica realmente esta hermosa promesa de nuestro Dios. Hay muchas personas cristianas en el mundo, muchos creyentes, que dicen que se aferran a esta promesa. Otros dicen que reclaman esta promesa. Y algunos otros la declaran como que solamente por creer, finalmente mi familia ya es salva. Y muchos más están esperando que el Señor cumpla su promesa. Pero creo que estas posturas están equivocadas, porque esto no es una fórmula mágica. No se trata de que si usted ya cree en el Señor Jesucristo, de manera inmediata, lógica y mágica, todos los miembros de su familia, su pareja, sus hijos, sus padres, también van a ser salvos. Ojalá fuera así de mágico, sin embargo, no es así.
No se trata de una fórmula mágica, ni de palabras sin compromiso. Creo que lo que necesitamos darnos cuenta es que en esta promesa interviene la participación activa del que cree. En ese caso, mi participación activa. Dios promete que hará algo cuando yo estoy participando con Él en el logro de eso. Así que permítame en este domingo poder compartirle la explicación de esta promesa para que usted se dé cuenta que realmente usted puede salvar su familia creyendo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a orar. Y si usted tiene a su familia con usted en este momento, yo le pido que les pida que se acerquen a usted. Abrácense, tómense de la mano y hagan esta oración conmigo. Padre, anhelamos la bendición para nuestro hogar. Tú conoces la situación que vivimos, tú conoces nuestros problemas, nuestras necesidades. Tú conoces el corazón de cada uno de los miembros de la familia, los que tengo aquí conmigo en casa y los miembros de mi familia que están lejos de mí en este momento. Y yo te ruego, Dios, derrama bendición, pero sobre todo, Padre, derrama salvación en cada miembro de mi familia. Y abre mi corazón para entender cuál es mi parte, cuál es mi participación para que esta promesa se cumpla, porque yo creo en ti. Y ahora lo que anhelo es que mi familia también alcance la salvación a través de ti. Abre mi corazón y mi entendimiento, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, permítame por favor explicarle esta hermosa promesa. Y lo primero que quiero que usted y yo analicemos. En este asunto estamos hablando de creer y vivir creyendo, que son dos cosas que se complementan pero son diferentes. Recordemos la promesa. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, para ello necesito que leamos un pasaje en la Biblia que se encuentra en Efesios capítulo 1. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí está hablándonos de creer en un tiempo pasado, habiendo creído en él. Cuando creímos, fuimos salvos. En ese momento recibimos el Espíritu Santo y fuimos sellados. Pero hay una gran diferencia, una diferencia abismal entre el habiendo creído con el vivir creyendo. Porque el pasaje que estamos analizando en Hechos 16:31, cuando se nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, está refiriéndose a una acción continua. Ese cree en el Señor Jesucristo es más un sinónimo de vive creyendo. Entonces podemos entender la promesa de una mejor manera. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo que está diciéndonos es, vive creyendo y serás salvo tú y tu casa. Vive creyendo en el Señor Jesucristo y la salvación te tocará a ti y finalmente alcanzará al resto de tu familia. Mire, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo hemos pasado por la primera situación, habiendo creído. Hubo un momento en particular donde abrimos nuestro corazón, donde abrimos nuestra mente, creímos, aceptamos la verdad de la existencia de Dios, de Jesucristo como el Señor que vino a morir, Dios hecho hombre, creímos en su muerte por nuestros pecados y en su poderosa resurrección. Y creímos que Él perdonó nuestros pecados y nos dio vida nueva en el Espíritu Santo. Nos selló. Todo eso sucedió cuando creímos. En el creí en tiempo pasado. Pero la segunda, el vivir creyendo, es lo que sucede justo después de ese momento en el pasado. Creímos para salvación. Pero ahora la vida de aquel que se llama creyente, y por eso así nos decimos creyentes, no de los que creímos, sino de los que vivimos creyendo, esa vida comienza creyendo en el Señor día tras día, creyéndole al Señor día tras día. Y eso marca una gran diferencia. La promesa de Hechos 16:31 está basado en la segunda, donde dice, vive creyendo. Miren, el mismo capítulo 1 de Efesios,
Pero ahora los versículos 17 al 20 nos da luz todavía más para entender esta definición de cree o vive creyendo. Dice ahí mismo, en el verso 17 al 20, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Quiero que capte por favor la parte del versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Ahí está hablando de esta segunda forma de interpretar el cree en el Señor Jesucristo. Los que creemos, los que vivimos creyendo. Recuerde lo que dice ahí, la supereminente grandeza de su poder actuando en los que creemos, no en los que creímos. Mire, necesitamos haber creído definitivamente para recibir el sello del Espíritu Santo, para recibir la salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero lo que le estaba diciendo Pablo a ese hombre en el pasaje que estamos analizando es cree en el Señor Jesucristo y vivirás creyendo y como consecuencia serás salvo tú y también tu familia. Vivir creyendo. Creer y vivir creyendo. Entonces, usted y yo, que hemos creído, somos el medio para que viviendo en fe, para que al vivir creyendo, la salvación que llegó a nuestras vidas alcance al resto de nuestra familia. Cree y vive creyendo, y serás salvo tú, y serás salva tú y toda tu casa. Esa es la primera parte que hay que entender. No se trata de repetir la frase o de esperar que mágicamente al creer yo al tiempo se vaya convirtiendo mi familia. No es ese el punto en la promesa hermosa de nuestro Señor. Ahora, necesitamos responder una segunda cosa muy importante. ¿Cómo se vive creyendo? Porque si yo necesito vivir creyendo para ver la salvación de su familia, la salvación que llegó a mi vida y por mí o a través de mí llegue a ellos, entonces, ¿cómo se vive creyendo? Recordemos de nuevo la promesa. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora déjenme mostrarle cómo se vive creyendo. Vamos entonces a leer el relato que aparece ahí en el pasaje donde viene esta promesa. Hechos capítulo 16. Y déjeme iniciar leyendo del versículo 23 al versículo 25. Vamos a ir por partes en esta historia tan interesante. Dice así. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Mire, vamos a analizar lo que estaban viviendo estos hombres. Y note que aquí estamos hablando de un carcelero que recibió a Pablo y a Silas. Pablo y a Silas estaban predicando el Evangelio ahí en este lugar. Esta ciudad era Filipos. Ahí estaban predicando el Evangelio y luego echaron el demonio de una chica que endemoniada y con un demonio leía el futuro aparentemente. Entonces se acabó el negocio y entonces fueron delatados y los metieron a la cárcel por esta situación. Entonces dice el pasaje que acabo de leer, que ellos los azotaron, los echaron en la cárcel y al carcelero le mandaron que los guardara con seguridad. Y este carcelero dice que cuando recibió el mandato los metió al calabozo de más adentro, los ató en el cepo, ese instrumento de madera en el que se metían los pies y las manos y quedaban totalmente aprisionados de las cuatro extremidades, para que no pudieran moverse, para que estuvieran incómodos. Así que después de haberlos azotado y después de ponerlos en el cepo y de meterlos en el calabozo más oscuro y más profundo, ¿qué es lo que estaban haciendo estos dos hombres? Bueno, según el pasaje que acabo de leerle, dice
que mientras estaban ahí a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué estilo de vida tenían estos hombres que, habiendo vivido esta situación, estaban orando y alabando a Dios en esa situación? Mire, vivir creyendo tiene que ver con que usted y yo nos aferremos no solo a una promesa, sino al Señor que dio la promesa. Y que el aferrarnos a Él nos haga vivir una vida extraordinaria sin importar las circunstancias que vivimos. Porque, por ejemplo, en este año de pandemia, seguramente, y lo mencionaba yo al principio, lo peor de nosotros está saliendo. Pero veamos a Pablo y a Silas. Vivir creyendo implica que aunque las circunstancias de alrededor estén tratando de sacar lo peor de nosotros, lo que sale es la presencia del Dios que nos salvó a nosotros. Eso es vivir creyendo. Pablo y Silas no se dejaron presionar, ni agobiar, ni sacar lo peor con las circunstancias adversas que vivían. Al contrario, salió lo mejor de ellos, lo que el Señor estaba renovando en sus vidas, porque ellos creían en el Señor. Habían creído y vivían creyendo. Mire, algo así es lo que el apóstol Pedro le pide a las mujeres cuando está hablando de un matrimonio en el que el esposo no cree. Dice ahí en 1 de Pedro 3, capítulo 3, versículos 1 y 2. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus propios maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Una esposa, y déjeme hablarle que aquí pudiera ser el esposo con una esposa que no cree, o unos padres con hijos que no creen, o los hijos con padres que no creen. Dice que por su conducta, la persona que vive con ustedes puede ser ganado para Cristo. Por su conducta, considerando su conducta. Vivir creyendo nos da una conducta, un estilo de vida que es continuo, que es lleno de paz, de gozo, de amor, de confianza, sin importar las circunstancias que estemos viviendo. Yo no sé si a usted le toca este caso, que sea el esposo o la esposa que vive con un cónyuge que no es creyente. No es fácil. El yugo desigual destruye, desespera, agobia. Sin embargo, el Señor dice que la conducta del que vive creyendo es un instrumento para salvar al que no cree, ganarlo sin palabra. Mire, la conducta evidencia que estamos realmente en fe, que vivimos creyendo en el Señor. Pero no solamente a las mujeres les da esta confianza, esto es aplicable para usted y para mí como varones también. Pero en la misma carta del apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, en los versículos 14 al 17, también nos dice a nosotros los varones: mas también, si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben, sino santifiquen a Dios el Señor en sus corazones. Y dice aquí: y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian su buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. La conducta. Vivir creyendo se manifiesta en una conducta semejante a Jesús. Porque los que viven creyendo se van pareciendo a Jesús. El hombre y la mujer que vive creyendo, que ha creído y vive creyendo, se va pareciendo a Jesús. Y entonces, aun cuando la gente a nuestro alrededor trata de presionarnos para sacar lo peor, ¿qué es lo que van a ver? Dice el apóstol Pedro, van a ver la conducta. Mansa, reverente, una buena conducta a pesar de ser difamados, atacados, ofendidos. Y eso es lo que estaban viviendo Pablo y Silas. Dice, los presos los oían.
Ellos estaban viendo la conducta. El carcelero, que probablemente era incluso el que los había azotado y los había metido en el calabozo de más dentro y les había puesto las manos y los pies en el cepo, estaba observando su conducta. Y entonces eso comenzó a trabajar en la vida de ese hombre, de ese carcelero en la ciudad de Filipos. Ahora, si regresamos al pasaje de Hechos capítulo 16, leo ahora a partir del versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquí viene el pasaje que estamos aprendiendo de memoria. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Miren, esta siguiente parte de la historia nos damos cuenta de lo que la familia vio. No ellos en la conducta de Pablo y Silas, porque ellos no estaban en la cárcel. Seguramente la casa estaba ahí cerca o a un lado de la cárcel. Pero el que vio la conducta de Pablo y Silas fue el carcelero. ¿Cuál fue la conducta que vio? Gozo y paz en medio de las tribulaciones. Y luego mire, si este hombre fue el que los azotó, el que los metió en el calabozo más profundo y les puso los pies en el cepo, ¿qué es lo que él esperaba que estos hombres hicieran cuando el terremoto los dejó libres, les rompió las cadenas y abrió las puertas? Bueno, que huyeran, pero no solamente no huyeron. Cuando este hombre se dio cuenta, y es que en aquel tiempo, si los presos huían, entonces el carcelero era el culpable y él era el que tenía que morir. Él tomó la espada y se iba a suicidar pensando: ya se me escaparon todos, lo que me va a corresponder es la muerte, así que prefiero morir yo por mi propia mano. Pero fue Pablo el que lo detuvo y le dijo: no te hagas daño, todos estamos aquí. Observe todo lo que el carcelero estaba viendo en la conducta de Pablo y Silas. Finalmente, con todo esto, él pudo experimentar amor de parte de estas dos personas. Así que cuando finalmente él los saca afuera de la cárcel, se postran de ellos y les hace la gran pregunta. Mire, esa pregunta encierra muchísimas cosas que han sucedido en la mente de este carcelero. Él les dice: ¿qué necesito para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Él se dio cuenta que ellos tenían algo que él no tenía: paz, tranquilidad, una conducta hermosa en medio de problemas distintos. Y entonces la conducta de ellos le hizo saber al carcelero que ellos tenían lo que él necesitaba: salvación para su alma. Esa salvación que llena de paz, que llena de gozo, que llena de amor, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza, algo que él no tenía y ellos sí. La conducta de ellos le llevó a él a desear lo que ellos tenían. ¿Qué necesito hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué necesita usted para convertirse en un hombre o en una mujer, en un adulto, en un joven, lleno de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza? Creer en el Señor Jesucristo y será salvo y será salva. Y eso hizo el carcelero, creyó, pero la promesa incluía a la familia. Entonces este hombre lleva a Pablo y a Silas y los lleva a su casa. Ahora, vea lo que la familia vio en la conducta del carcelero, su propia familia. Vieron a su padre trayendo a los presos a su casa, preparando la comida, sentándolos a su mesa, platicando con ellos, sirviéndoles, pero les lavó las heridas, que según yo, porque no lo menciona específicamente, pero me parece que él fue el mismo que se las había provocado. Él les lavó las heridas. ¿Qué es lo que estaban viendo su familia?
Yo quiero que usted se imagine cómo era un carcelero. Para poder ser un carcelero en ese tiempo, seguramente era un hombre de un aspecto duro, de un aspecto rudo, de trato fuerte, de trato rasposo. Era un hombre recio. Y sus hijos, su esposa, lo estaban viendo ser un hombre amoroso, tratando con amor a unos de sus propios presos. Esa conducta impactó a la familia, porque este hombre ya había creído, pero ahora estaba mostrando cómo se vive creyendo. Así se vive creyendo. Si se da usted cuenta entonces, no se trata solo de aferrarse a la promesa. No se trata de hacerla suya y decir, porque yo creo, también mi familia será salva. Se trata de tomar la promesa y vivir creyendo, reflejando esa confianza en el Señor en toda su vida, para que los que viven con usted sean impactados por la palabra que le ha transformado, por la persona que le ha transformado, y también la puedan recibir, la quieran recibir en su corazón. Ese es el secreto de la promesa. Así que yo quiero preguntarle, ¿usted ya ha creído en Cristo? Tal vez usted sea una persona creyente, sea salvo, sea salva, pero usted ve que su familia no, y no ha creído, y pasan los años y no cree, y tal vez hasta diga, ¿y esa promesa por qué no se cumple? Ahora déjeme preguntarle, ¿usted vive creyendo? ¿Qué es lo que su familia ve en usted? ¿Cuál es la conducta que usted está desarrollando delante de su familia? La familia con la que vive lo ve a usted, la ve a usted creyendo continuamente. No solo que ha creído, su conducta con su esposo, su conducta con su esposa, con sus hijos, con sus padres. ¿Cuál es la conducta que desarrolla en el hogar? ¿Qué es lo que ven que sale de usted en los momentos difíciles? ¿Qué ha salido de usted delante de ellos en este tiempo de pandemia? Eso marca una diferencia para que la promesa se cumpla o para que la promesa no se cumpla. Veamos nuevamente, ¿qué es lo que vio el carcelero en la vida de Pablo y Silas? Honestidad para no salir huyendo en el temblor. Sincera preocupación por él cuando decidieron impedir que se suicidara. Amor al compartirle lo que ellos tenían, que era el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Una conducta que permitió que este hombre recio, fiero, brusco, se arrodillara ante ellos, se postrara ante ellos y les hiciera esa pregunta. La pregunta que impacta de un carcelero a los propios presos que tenía es, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Se imagina? Que por la conducta que usted y yo vivimos, los miembros de nuestra familia nos pregunten, dime, ¿qué debo hacer para tener lo que tú tienes? ¿Está captando? Vive creyendo. Esto es vivir creyendo. Una vida que con su conducta manifiesta quién vive dentro de usted. Entonces no es una fórmula mágica. No es una promesa solo de letras. Es un estilo de vida. Vivir creyendo. Su familia puede ver que usted vive creyendo en Jesucristo día a día a través de su conducta. Y bueno, creo que lo último que necesitamos analizar en este hermoso evento de salvación para nuestra familia es la necesidad de comunicar nuestra fe. La comunicación de lo que creemos. ¿Qué dice la promesa? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, permítame leerle ahí mismo en Hechos capítulo 16, versículos 32, 31 y 32 nuevamente. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Sí se da cuenta? Le hablaron la palabra del Señor, es decir, le presentaron el Evangelio, porque déjeme decirle que para que haya salvación en usted y haya salvación en su familia, la conducta es importantísima, porque se gana el derecho a ser escuchado o a ser escuchada, porque les muestra lo que usted tiene, pero definitivamente decirles el mensaje del amor de Dios a través de Jesucristo
Expresarles las buenas noticias de lo que sucedió en la cruz y sucedió en la tumba es lo que logra que una persona, que un miembro de nuestra familia sea salvo. Es verdad, nuestra conducta abre la puerta, sensibiliza el corazón, pero el Evangelio les dice cómo entrar a la salvación. Así que tal vez usted diga, bueno, con mi pura conducta, nunca les hablo de Cristo ni de lo que hizo en mí, pero que vean cómo soy para que sean salvos. No va a ser suficiente, usted y yo lo sabemos. Ellos necesitan saber lo que usted tiene. En la pregunta del carcelero estaba implícito la necesidad de conocer lo que a ellos les había cambiado. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y entonces ellos lo desafiaron a creer todo el Evangelio del amor de Dios a través de Jesucristo. Por favor, no espere usted que solo su conducta salve a su familia. Necesita hablarles de lo que Cristo hizo en su vida y de lo que hizo por ellos. Recuerdo que aquel hombre endemoniado en Gadara, cuando finalmente fue transformado en una persona completamente diferente, quería seguir a Jesús y Jesús le dijo, no, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y es lo que Él espera que usted y yo hagamos. Ya lo conocemos a Él, Él nos salvó, Él nos transformó, nos perdonó, nos hizo nuevas criaturas, nos dio una nueva vida. Ahora, ¿qué es lo que Jesús espera de usted y de mí? Que vayamos a los nuestros, a nuestra familia y les contemos cómo Él tuvo misericordia de nosotros. ¿Qué es lo que ha hecho en nuestras vidas? Esa conducta, ese cambio de cada uno de nosotros tiene una explicación y es la presencia de Jesucristo, es su perdón, es su Espíritu Santo y es lo que tenemos que compartir, hablarles la palabra del Señor. Sí tenemos que hacerlo. No tiene que aprenderse una cadena de versículos, a menos que usted quiera, pero lo que hay que compartir es nuestra experiencia con Él, lo que ha hecho en nosotros y cómo ha tenido misericordia de nosotros. Eso complementa la promesa y se cumplirá. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Recuerde lo que su familia vio en el carcelero. Esa conducta transformada de papá, esa conducta transformada del esposo. Me imagino a la esposa y a los hijos todos sorprendidos. ¿Mi papá trayendo a sus presos? ¿Mi papá curando sus heridas? ¿Mi papá sentándolos a la mesa? ¿Trayéndolos a convivir con nosotros, su familia? Esa conducta que cambió de la madrugada a la mañana impactó tanto a la familia que cuando oyeron la palabra del Señor, creyeron. Todos ellos. ¿Qué ve en usted su familia? Que pueda moverle a decirle, cuéntame qué está pasando contigo. Esa es la parte en la que fallamos. No hace mucho tiempo conocí a una amada persona que perdió a un familiar muy cercano. Y ese familiar nunca recibió a Jesucristo. Y esa persona me dijo, el Señor me falló. ¿Cómo? La Biblia me dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo creí. Y este ser amado mío nunca creyó. Y ahora ha muerto. No estará conmigo en la eternidad. Yo no se lo dije por prudencia al dolor que estaba sufriendo en ese momento. Pero hay que preguntarnos, ¿nos falla el Señor cuando alguien de nuestra familia no cree? ¿O les fallamos nosotros a nuestra familia porque no vivimos creyendo? Porque déjeme decirle que esta promesa, como todas las promesas que hace el Señor en su palabra, se cumplirán. Todas. Todas se han cumplido y las que faltan se cumplirán. Pero recuerde, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero usted y yo entendemos lo que dice esa promesa, ¿no es verdad? Vive creyendo y la salvación que tú tienes alcanzará a cada miembro de tu familia. Esa es la promesa. Vive creyendo. Yo no sé si usted ya ha creído en Jesucristo, si su conducta ha sido transformada por la presencia del Señor en su vida. Por eso el primer paso en la promesa es cree. Tú, usted, cree en el Señor Jesucristo. Reciba a Jesús.
Acérquese a Él. Pídale perdón como ese carcelero. Dese cuenta de que la vida que ha llevado sin Cristo no es lo que Él tiene para usted. Pídale perdón por su vida, por sus decisiones, por sus pecados. Y Él le perdonará. ¿Por qué? Porque ya pagó en la cruz por sus pecados. Porque Él murió para que usted tenga vida. Claro que le va a perdonar, pero venga en arrepentimiento, confiésele sus pecados, déjelos en su pasado y recíbalo con toda esa nueva vida y permita que Él le dé esa nueva conducta que usted empezará a manifestar. Él a través de usted. Y entonces, lo que sigue de la promesa se cumplirá. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque a través de su conducta y de la predicación del Evangelio a través de usted, que fue tocado por ese mismo Evangelio y transformado por ese mismo Evangelio, será suficiente para que ellos digan, esa es la verdad. Eso es la verdad. Jesús es la verdad. Y habrá una prueba tangible, visible. Él cambió a mi papá. Él cambió a mi mamá. Él cambió a mi hijo, a mi hija. Él cambió a mi padre. Ese cambio transformador que logra la presencia de Cristo en la vida es el impacto que convence a los que viven con nosotros. Esa es la manera de salvar a su familia creyendo. ¿Lo entiende? Salve a su familia creyendo. Salva a tu familia creyendo. Cree en el Señor Jesucristo y vive creyendo en Él día tras día. Y serás salvo tú. Y la salvación llegará a tu familia. Repitamos el versículo una vez más. Repítaselo a usted mismo, a usted misma. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Su familia necesita salvación? Que llegue a través de usted. Que llegue a cada uno de ellos a través de usted. Pero usted necesita comenzar. Cree en el Señor Jesucristo. Vive creyendo en el Señor Jesucristo. Y la salvación alcanzará a toda tu familia. ¿Oramos? Padre, tú conoces nuestra vida. Solo tú sabes si estás viviendo en este corazón. Tu presencia, Señor, realmente debe haber cambiado mi vida. Así que te ruego primero que nos ayudes a evaluar si el encuentro que hemos tenido contigo ha sido de fe. Esa fe que me llevó a creer, pero que me permite seguir cada día creyendo, vivir creyendo. ¿Cómo es mi conducta delante de mi familia, Señor? ¿Realmente estás reinando en mi vida? ¿Estás cambiándome delante de ellos? Ayúdame a reconocerlo si me haces falta, Padre. Y guíame ahora sí a creer en ti para vivir creyendo. Pero también te ruego por mi familia, Señor. Te necesitamos. Tú conoces la situación de cada miembro de mi familia. Haces falta en cada corazón. Ayúdame, Señor, a ser el conducto por medio del cual ellos puedan creer en ti y también alcancen salvación. Salva a mi familia. Usa mi vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera que usted terminara este día lleno de esperanza, llena de esperanza para usted y su familia. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo y será salva. Y esa salvación puede llegar a toda su familia si usted vive creyendo. Claro que hay esperanza. Entonces, ¿ha tenido usted este domingo un encuentro con el Señor? Dios le habla hoy. Soy el pastor Alejandro Varela desde La Paz, Baja California Sur. Reciba como cada semana un fuerte abrazo, mi oración para que este mensaje llegue a usted y envíelo a otros miembros de su familia que tal vez ya no viven con usted, para que comprendan esta promesa y la hagan suya. Y yo espero verle el próximo domingo con otro mensaje de la palabra de Dios para su familia, porque en este mes la familia necesita un encuentro con el Señor. Dios le bendiga.